saludar a todos nuestros hermanos y amigos que nos están sintonizando por medio de nuestro canal de YouTube, Casa de Avivamiento Bet Hayim. Estamos aquí en vivo en nuestro seminario Shem Tov, pues del buen nombre, y con el grupo de cuarto año estamos aquí en vivo en la clase de seminario, tomando la clase de adoración profética y extravagante. Ya este grupo está tomando su última clase porque ahora en diciembre ya se gradúan. Hoy vamos a estar hablando un tema bien interesante dentro de todo lo que tiene que ver con la adoración, y es la parte del sacerdocio, la parte del sacerdocio. Esa parte de su libro no está todavía, obviamente, porque cuando estábamos pasando todo fue cuando mi otra computadora pues pasó a mejor vida. Ya pues tenemos laptop nueva, ¿verdad? Y queremos agradecer al Eterno y a todas las personas que pusieron su granito de arena para eso. Esa laptop hasta casi habla lengua. Es maravillosa. En Carolina ya lo usamos en el seminario el lunes. Y pues hoy creía que tenía aquí, pero honestamente hoy no me dio tiempo a pasar todo el material porque estuvimos trabajando aquí en montones de cosas. Sin embargo, lo tenemos aquí. Más adelante, antes de terminar todas estas sesiones, usted va a tener el libro completo. Usted tiene 4 capítulos, pues va a tener todo el libro completo, y como hemos dicho antes, ese libro todavía no está registrado, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es para, ¿verdad?, su bendición, su uso, y esperamos antes de terminar con todo esto hacer todo el proceso de registro y demás. Ok, para derechos reservados, etcétera, etcétera. Ok, entonces hoy vamos a estar hablando acerca del sacerdocio. Lo que hoy nos incumbe fuertemente es que hoy vamos a establecer claramente dos cositas. Primero, con esta enseñanza, que no sé si la termine hoy, porque hoy me voy a limitar solamente a unos 50 minutos de enseñanza, pero si no la termino hoy, la termino la semana que viene. Es la diferencia de lo que es el sacerdocio levítico y el sacerdocio que usted y yo representamos. Y por medio de esta enseñanza, no lo hago a manera de burla ni mucho menos, pero queremos plantear y establecer claro que nosotros no somos levitas y que el orden levítico quedó atrás, que nosotros no operamos un sacerdocio levítico. Y digo esto con mucha responsabilidad, con mucha firmeza. Lamentablemente, pues se nos ha enseñado que los que servimos en el altar somos levitas. Pues si los que servimos en el altar somos levitas, yo quiero saber dónde está el corral de las vacas, de los bueyes y de las ovejas, y quiero ver las manos llenas de sangre, porque los levitas es un sacerdocio derramador de sangre. Y el último sacrificio validado fue el sacrificio de Yeshua en la estaca, hace casi 2000 años, hace 2000 años por ahí. Es el último sacrificio de sangre que contabiliza para el Eterno. Usted dirá, bueno, pero ¿y ese templo nuevo que por ahí está y están entrenando a los levitas nuevos? Ese templo no tiene que ver nada con Dios, nada con el Eterno, un templo sionista, y no tiene que ver absolutamente nada con el templo de Ezequiel 40, nada, le digo nada, porque esta gente está empeñada en resucitar un sistema que quedó obsoleto. Mire que si quedó obsoleto, que como ellos no entendieron, ¿sabe cuándo quedó obsoleto? El día que Yeshua muere. Y como ellos no entendieron, el Eterno, no el diablo, no Tito, no, el Eterno le destruyó el templo. Y estoy diciendo esto con mucha responsabilidad. Una de las cosas que dicen los sabios cabalistas, y esto me gusta de ellos, es porque no se van a ese fanatismo de muchos de la ortodoxia judía, que no quieren ver donde realmente, hay cosas que son obvias. Una cosa que dicen los sabios cabalistas es lo siguiente: ellos dicen que fue el Eterno, fue Hashem quien destruyó el templo, porque si no, dice, nuestro pueblo no estaba preparado, porque hubiésemos hecho ese templo el centro de mayor adoración idolátrica en el mundo entero.
Esto lo dicen los sabios judíos cabalistas. David Moshe del Valle, la más grande mente cabalista del siglo XVI, dijo precisamente eso. Y otros sabios cabalistas también lo repitieron. Así que como ellos no entendieron lo que había ocurrido en el madero de la ejecución, cuando Yeshua es ejecutado, ellos continuaron en su sacrificio y continuaron derramando sangre, pero una sangre que no tenía ningún tipo de significado, una sangre que realmente no estaba propiciando absolutamente nada. Los que estuvieron conmigo aquí en la conferencia del Mashiach saben lo que aquí discutimos, y hay unos elementos que obviamente la ortodoxia ha querido esconder para no reconocer que Yeshua es el Mashiach de Israel. Y uno de los elementos era lo siguiente: la profecía de Génesis 49, cuando el Eterno, hablando de Judá, la bendición, Jacob está bendiciendo a sus hijos y lo declara como el legislador, y dice que de Shiloh vendrá ¿qué? El legislador. ¿Y cuándo será eso? Cuando Judá pierda el cetro de reino o de autoridad. Eso está en Génesis 49. ¿Y cuándo ocurrió eso? Cuando el cetro de autoridad de Judá fue traspasado, y está en los escritos de los judíos, de los escritos rabínicos, en la primera mitad del primer siglo. ¿Cuándo vivió Yeshua? En la primera mitad del primer siglo. ¿Por qué fueron a Pilato para que ejecutara a Yeshua? Porque ya ellos el cetro de autoridad lo habían perdido y ya ellos no tenían poder para ejecutar. Por eso tuvieron que recurrir a ¿qué? A una ejecución romana, porque Yeshua muere en ejecución romana. La muerte de la blasfemia de la cual se acusa a Yeshua por la ley, por la Torá, no es la estaca, es apedreamiento. Y a Yeshua no lo apedrean, a Yeshua lo ejecutan como un criminal romano. O sea, como un criminal que está infringiendo leyes romanas. Esa es la verdad, les guste o no les guste, esa es la verdad. Otra de las cosas que se dice que ocurría ahí, que la suerte de la mano derecha con la mano izquierda, eso había cesado ya. Había cesado ya. Entonces lo que hacían los sacerdotes corrompidos y comprados por Roma era que entonces arreglaban todo para que la suerte de Azazel y del otro chivo pues cayera siempre donde tenía que caer. Pero era un arreglo que hacían por dinero, para ellos quedar bien frente a la gente. Otra de las cosas que dice que ocurría es que, y todo eso está en los escritos, todo esto está en los anales, todo está registrado en el Talmud y está registrado en diferentes escritos judíos de la época de Yeshua. ¿Ok? Otra de las cosas era que el día de Yom Kippur, había un pedazo de cinta roja que se ponía a Azazel, que es el chivo que sale al desierto, y otro se quedaba en la puerta del templo. Y era rojo, color carmesí, se tornaba en blanco. Eso dejó de tornarse en blanco. Otra de las cosas era que la puerta se abría sola. ¿Sabe cuántos levitas se necesitaban para abrir la puerta? Más de 30 levitas. Una sola de las puertas del templo. Así que imagínense, la puerta se abría sola el día de Yom Kippur, dejó de abrirse sola. Y hay unas crónicas que dicen que el día que Yeshua muere fue el último día en que vieron que la puerta se abrió sola. Seguro, el pelo del templo fue rasgado. ¿Saben lo que implica todo eso? Se acabó el sacerdocio levítico. Entonces, el pueblo judío no entendió eso. Años 70, entonces le destruyeron el templo. ¿Usted no quiere entender? Pues entonces aquí le va. Y de ahí en adelante han estado años al día de hoy, sin templo, sin sacrificio, sin animales, sin sacerdocio, sin ofrenda. Lo que están tratando de resucitar ahora, delante de los ojos de Hashem o delante de los ojos de Yahweh, no tiene validez. Y es un sacerdocio completamente corrompido, que se está vendiendo, y que eventualmente a quien le va a llenar al ego es a un gobierno sionista, que no tiene que ver nada con el Israel hasídico, absolutamente nada. Yo sé que lo que estoy diciendo es fuerte y suena contundente, pero eso es la verdad. Y yo no pido perdón a nadie por decir la verdad.
Lo único que yo le puedo pedir a una persona que diga la verdad, sométame argumentos que contradigan lo que yo estoy diciendo. Ahora, tienes que aguantar, porque tengo argumentos y tengo documentos para someterlo, para probar lo que estamos diciendo. Entonces, si para los efectos de ello el sacerdocio pierde su efecto, ¿cómo es posible que nosotros como iglesia estemos diciendo que nuestro sacerdocio es un sacerdocio levítico? Es el disparate más grande que el pastor o líder de adoración. Pues, los levitas, usted es un disparatero si usted dice eso. Usted no ha leído la Biblia. Perdóneme que aparezca contundente o burlesco, como dice, ¿verdad? Que a veces que es un poco burlesco, sarcástico. Bueno, sarcástico, sí, amén, 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 amén. Igual que Yeshua. Sí, tengo que decirlo. O sea, el sacerdocio levítico no existe. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos un sacerdocio diferente. Primero que somos real sacerdocio. Vamos a partir de ahí. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9 adelante. Segundo, nuestro sacerdocio no responde a un sacerdocio levítico. ¿Por qué? La segunda explicación es ¿por qué? Porque nuestro sumo sacerdote, primero que se llama Yeshua. Segundo, se llama Yeshua, no se llama Aarón. Segundo, no viene de la tribu de Leví, viene de la tribu de Judá. Tercero, no opera por consiguiente en un orden levítico, opera en el orden conforme al orden de Melquisedec. Por tal razón, usted y yo tenemos un sacerdocio diferente. Y nuestro sacerdocio no es un sacerdocio de sangre, es un sacerdocio de luz, que revela luz, porque lo revela a Él. Y Yeshua es la luz del mundo, en Él, en la cual está escondida ¿la qué? La vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Estamos claros en eso? Ok, vamos entonces a entrar ahora en el meollo. Luego de este bosquejito, este resumen, vamos a entrar en el meollo, punto por punto. Para los que me están pidiendo Biblia, bueno, les vamos a leer entonces un capítulo entero. Y no versos fuera de contexto. Ok, si de aquí tenemos que buscar otro verso que fortalezca lo que estamos haciendo, lo vamos a hacer. ¿Usted tiene alguna duda? Pues me pregunta y con mucho gusto estaremos contestando su pregunta. Ok, vamos al capítulo 7 del libro de Hebreo, libro de Ibri. Libro de Ibri. Estoy aquí contestando a una de esas ovejas. Por ahí. Que soy el culto, sí. Venga, ¿a qué hora? Hebreo, Ibri, Perec 7, Pasuk. Vamos a comenzar con el verso 1. Dice, vamos a ver un poquito del sacerdocio Melquisedec. Y es interesante, ¿verdad? Y yo creo que usted vea esto, porque aunque el sacerdocio levítico, escuchen lo que le voy a decir, es el primero que usted ve, no es el primero que es. Aunque es el primero que usted ve, no es el primero que es. Le voy a decir, el origen del sacerdocio levítico es para lidiar con el pecado a partir del becerro de oro. Eso no era el diseño del Eterno. Y el primer sacerdocio que usted y yo encontramos, si se puede decir, pues estoy comparando, porque pudiéramos hablar del sacerdocio de Abraham y otros, ok, pero estoy comparando lo de Melquisedec y lo de Hebreos 7. Y no quiero entrar tampoco en el libro de los Jubileos, que ahí habla de Melquisedec, habla unas cosas maravillosas. En el libro de Enoc, de Melquisedec se habla muchas cosas también. Y en el rollo de Melquisedec también, de los rollos de Cunay, hay un rollo entero que es el rollo de Melquisedec. Ahora, si nosotros nos vamos a Génesis capítulo 24, nos vamos a dar cuenta, capítulo 14, perdón, nos vamos a dar cuenta que cuando Abraham viene de la victoria de los reyes, ¿quién le sale al encuentro? Melquisedec. Y se denomina Melquisedec como ¿qué? Como rey, como sacerdote, perdón, como sacerdote y como rey. ¿De quién? De Salem. ¿Salem?
Jerusalén es Jerusalén. ¿Ok? Lugar de paz. Entonces, si vamos a ver el primer sacerdocio con el cual usted y yo nos encontramos entre el de Melquisedec y el levítico, es el de Melquisedec. Un sacerdocio completamente de luz. Mire esto. Cuando él encuentra a Abraham, no sacrificó un animal. Le ofreció vino y le ofreció pan. Y hay gente que han dicho que eso es prototipo de la muerte de Yeshua, de esto y de lo otro. Vamos a decir que si lo quieres ver desde ese punto de vista, amén. Pero tiene otro tipo de implicación. El pan, el lejem, está ligado a la sabiduría, Jokmah. Y el vino está ligado ¿a qué? A linaje, a descendencia. Ahí no está hablando de sangre, ni está hablando de nada de eso. Lo que está enmarcando la descendencia de Abraham con sabiduría. ¿Ok? Entonces, si vamos a ver el primer sacerdocio que usted y yo nos encontramos, es el de Melquisedec, no es el arónico o el levítico. Yo repito, el sacerdocio levítico surge como fruto de lo que ocurrió en el becerro de oro, a partir de ahí, porque ese no era el diseño del Eterno para el mundo. Todo ya lo hemos estudiado aquí. Shavuot se estaba, ¿qué es lo que se estaba allí bregando? La inmortalidad. Eso es lo que los sabios enseñan, eso es lo que los documentos enseñan. ¿Qué era lo que se estaba jugando allí? Allí se estaba jugando la inmortalidad de la humanidad, de la raza humana. Y lo que quería el Eterno era, por medio de Israel, restaurar lo que había ocurrido en el Edén. Pero Israel, el día 3 estuvieron así, porque la rebelión del becerro de oro ocurre en el día 39 y Moshe descendió en el día 40. Qué terrible, ¿verdad? Tú hacer lo que hiciste y al otro día de momento Moshe viene bajando. Para ellos terrible, mucho más terrible para Moshe, por razón. Hizo lo que hizo con las tablas, la molestia, el enojo, la frustración. ¿Ok? Porque Moshe allí fungía como un Mashiach, como un Mesías, como un Redentor, como un Libertador. Pero, como dicen los salmos, pero Israel no escuchó. Si hubieses escuchado, por eso hay unos cuantos salmos que dicen, Israel, si hubieses escuchado, hubiese hecho esto y esto, pero Israel no escuchó y levantó un becerro de oro que al día de hoy los judíos quisieran que ese episodio en su vida nunca hubiese acontecido. Lo que es ese y lo que es la destrucción de los dos templos son dos cosas que dentro de la vida de un judío son dos episodios que tú mencionas eso y es golpearlo. Ellos sienten el luto, la carga, el por qué. ¿Por qué tuvo que llegar ese día? ¿Por qué eso sucedió? Así que el sacerdocio levítico surge para cubrir esa falta. Para cubrir esa falta. De que comienzan todos estos derramamientos de sangre. Pero al principio no era así. ¿Okay? ¿Estamos claros en eso? Entonces, ¿dónde está la situación nuestra? La situación nuestra es que tenemos que aprender a trascender, desconectarnos de la marca levítica de sangre que Roma prosiguió predicando, que es la Eucaristía católica, derramamiento de sangre. La transubstación, ellos dicen que el pan se convierte en carne literalmente, que el vino se convierte en la sangre literalmente, y cada vez que hay una misa hay una ejecución. Por eso el altar católico, donde se para el cura, parece un altar donde las víctimas eran atadas y degolladas. Eso es lo que es el rito católico. Pero la iglesia evangélica, la reforma, nos dice los documentos en la reforma, que lo que es el asunto de la santa cena esta, de la transubstación, eso nunca estuvo muy claro. Por eso usted ve los documentos y lea, no me crea a mí,
siempre hubo una disputa entre Lutero y Zwinglio y Calvino. Nunca se pusieron de acuerdo en lo que era y lo que no era la cuestión esta de la Santa Cena, ¿ok? O de lo que era el cuerpo, lo que era el pan, o lo que era el vino. Siempre hubo un enredo y un relajo en esa cuestión. ¿Por qué? Porque la iglesia evangélica no levantó, no aclaró realmente cuál debía de ser el sacerdocio del creyente en Yeshua. Y prácticamente al día de hoy nos ha estado vendiendo igualmente un sacerdocio de sangre. ¿Sabes qué? Mi sacerdocio no es un sacerdocio de sangre. Con un solo sacrificio, uno, hizo perfecto para siempre a los ya santificados. ¿Ok? Bueno, pero y esa cuestión, pero él instituyó la cena. Yo quiero que alguien me busque un verso que me diga a mí, que usted me muestre a mí que Yeshua instituyó una santa cena. Pero es que dice el título, la institución de la santa cena, como los capítulos, los versos que no existían. Eso está puesto ahí para ayudarlo a usted a entender. Yeshua no instituyó ninguna santa cena. Díganlo de nuevo. Yeshua no instituyó, escúchamelo de nuevo, no instituyó la Santa Cena. ¿Por qué no instituyó la Santa Cena? Porque Yeshua lo que estaba celebrando era la Pascua judía. Pero él dijo, en memoria de mí. ¿Qué es lo que le está diciendo? De ahora en adelante, cada vez que ustedes tomen la Pascua, entiendan que yo soy la Pascua. Eso fue lo que él quiso decir. No quiere instituir ninguna Santa Cena. Con una hostia que lo que parece que es la adoración al sol. Y los católicos se han comido esa mentira. Y los evangélicos han estado perpetuando esa mentira. Es lo más terrible. Porque no lee. Y yo quisiera que alguien me dijera a mí, pero Pablo lo repitió en Corintios. En ningún momento Pablo dice, yo voy a repetir lo que se me enseñó. Que Yeshua el día que iba a morir hizo esto y esto y esto. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Precisamente está que estructurando lo que ocurrió allí en esa última cena de Yeshua con sus discípulos. ¿Y qué es lo que le está celebrando? Pues lea lo que dice. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Cuando él manda a sus discípulos, vayan a tal lugar y decirle, el Señor necesita esto para la Pascua. Él celebró allí su última cena. Su última cena fue la Pascua judía, porque estaban en Pascua judía cuando Yeshua muere. Son más claros, no canta un gallo. O sea, si no queremos ver eso, es porque queremos seguir perpetuando la mentira y es porque somos entonces aliados de la mentira. Pues yo no, yo voy a seguir hablando la verdad, aunque usted se moleste conmigo, tiene un problema serio, porque te molestas conmigo y vas a seguir chocando con lo que la palabra establece. Y el tremendo caso es que no tienes argumento para refutar lo que te estoy enseñando. Eso es claro, la palabra es clara, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que aprender a trascender. Para romper con esta cuestión de que somos levitas, hay que trascender. ¿Qué sacerdocio es el que usted quiere? ¿Levítico? ¿Usted quiere sacerdocio levítico? Lo primero, pues entonces usted no puede llegar aquí con la ropa que llega. Mándase a hacer un efod blanquito, el cinto, hasta doy el diseño, yo no lo tengo ahí para que se lo haga. Se pone el gordito arriba. Y entonces comencemos entonces a comprar cabras, vacas y toros. Hagamos un altar allá afuera. Hay que entrenarlo para que usted degolle a los animales. Y nos llenémonos de sangre, pues. Porque eso es sacerdocio levítico. Si no hay sangre, no hay sacerdocio levítico. ¿Ok? Entonces, yo sé que hoy estoy entrando en unos senderos que a los adoradores no les gusta que se les diga la verdad, ni que se les meta el dedito. O sea, el dedo en la llaga es porque ustedes despierten. No es porque yo me sienta, es menos sarcástico. De vez en cuando sí hay que hacerlo para que despierten. Ok. Hebreos 7. Vamos a poner esto verso por verso y vamos a ir poniendo esto donde tiene que ir. Ok.
porque es de Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Primero, Melquisedec era rey y era sacerdote. ¿Por qué vinculamos a Yeshua con Melquisedec? Porque Yeshua es sacerdote y carga en sus hombros ¿qué? Gobierno, reinado. Melquisedec, lo que significa es Melqui, de Melec. Sadik, Melec Sadik, lo que significa es rey de ¿qué? Justicia. Melec Sadik, o Melquisedec, pero realmente es Melec Sadik, rey de justicia. ¿Dónde operaba Melquisedec? En Jerusalén. ¿Dónde Yeshua operó su sacerdocio? En Jerusalén. Porque aunque Yeshua desarrolla su ministerio en la Galil, él no muere en la Galil. Donde él muere, en Jerusalén, muere en Jerusalén. Y desde la estaca, ¿qué hizo? Ejecutó su sacerdocio. ¿Ok? Dice, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. ¿Por qué? Porque el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec no es un sacerdocio condenatorio. Es un sacerdocio para bendecir. El sacerdocio de Yeshua no condena. Oh, sí, él no condena. Él dijo, yo no condeno a nadie, la palabra que yo os hablo. ¿Qué? La palabra que yo os hablo. Seguimos aquí. Vamos a desmenuzar esta cuestión. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Ok, dio los diezmos. ¿Por qué? Porque Abraham lo conocía. No piensen que Abraham no conocía a Melquisedec, lo conocía. La tradición dice que Melquisedec era Shem, el hijo de Noé. Es una de las tradiciones judías, rabínicas. Ellos dicen que era Shem, el hijo de Noé, pero eso es debatible. Yo creo que Melquisedec era Yeshua, literalmente. Es lo que yo creo. Les voy a explicar por qué yo creo esto. Los rollos del Mar Muerto explican que hay un templo allá arriba. Y en los rollos del Mar Muerto, en los rollos del templo, dicen que cuando el sacerdote entraba en el lugar santísimo, el día de Yom Kippur, entraba y cuando estaba esparciendo la sangre, dicen que los querubines eran como unas turbinas. Dice que se creaba un efecto que la luz descendía y dice que el sacerdote salía. Y el sacerdote se encontraba en el templo verdadero. Y allí comenzaba a hablar con un joven que se llamaba Yahushua. Eso dice los rollos. Estoy explicando lo que dicen los rollos. Y ahí comenzaba a hablar y él le hablaba a favor del pueblo y Yahushua le daba consejos de lo que tenía que hacer. Si el alma era digna, el alma bajaba. Si el alma no era digna, en el momento colapsaba. Recuerden que el sacerdote en su votación andaba con una campanita. Dice, pero estaba caminando. No, el sacerdote no caminaba. El sacerdote entraba caminando, obviamente. No iba a ser gateando. Caminando. Pero todo el proceso es frente al arca y arriba está la plancha del propiciatorio o el trono de Yahweh. Sobre ahí esparce, ¿verdad?, la sangre del sacrificio a favor del pueblo. Y ahí ocurre lo que ocurre. Es una puerta que se abría. Obviamente,
Ahí me preguntaron el lunes, ¿y cómo sabían entonces que dejaban las campanitas de sonar? Cuando caía. ¡Bum! Ahí sabían que en un momento hubo un sacudión y ahí quedó. Y entonces nadie podía entrar. Lo sacaban con una soga, porque entraba atado con una soga. Nadie podía entrar. Los jóvenes levitas que servían en el tabernáculo, entonces lo sacaban. Eso era lo que ocurría. Lo interesante es que dicen los rollos que hay un templo allá arriba cuyo sacerdote es un joven que se llama Yahoshua. Y ese sacerdote está operando en el orden de Melquisedec. Y Hebreos dice que Yeshua, este sacerdote nuevo, está operando conforme al orden de Melquisedec. Y yo soy de los que creo que Melquisedec, del capítulo 14, no es otra cosa que Yahoshua. Esa es mi apreciación personal. Respeto lo que otra persona piense y respeto la posición, ¿verdad?, rabínica, que nunca van a reconocer que es de Yahoshua. Por eso ellos dicen que ese es Shem, el hijo de Noé. Y es un punto ahí que también es bastante debatible, ¿ok? Por la cuestión del tiempo, de los años. Ok, seguimos acá. A quien dio Abraham los diezmos de todo. ¿Por qué dio los diezmos de todo? Porque reconoció autoridad. Primero lo conocía. Segundo, reconoció ¿qué? Autoridad. ¿Y cómo lo conocía Abraham? Si era Yahoshua y si estaba operando en un orden que es superior. Eso es sencillo. ¿Cuántas veces Abraham tuvo manifestaciones de seres de otras dimensiones? Montones de veces, lea. Desde el capítulo, desde que sale de Ur de los Caldeos, está el Eterno tratando con el ángeles manifestándose, visiones, lo sacan del cuerpo, lo meten en el cuerpo. Entonces constantemente. ¿Por qué? Porque Abraham era un hombre de altar. Es un hombre que vivía en los altares. ¿Ok? Y él reconoce quién es. Y no solamente reconoce quién es, reconoce autoridad. ¿Por qué dan los diezmos? Porque reconoce la autoridad que carga Melquisedec. Entonces es importante porque el que está arriba es el que recibe los diezmos. Entonces, si Abraham es lo más alto que podemos ver dentro de la esfera de autoridad, bueno, es el padre de la fe, es el padre de una nación, ok, Abraham Avinu, y este que aparece, Abraham le da los diezmos, es porque era ¿qué? Mayor que quién, que Abraham, y Abraham reconoce esa autoridad. ¿Estamos claros con esto? Este punto me demuestra a mí que el sacerdocio conforme al orden del Melquisedec es un sacerdocio de sacerdotes que reconocen autoridad. Nosotros no contendemos contra la autoridad. Nosotros reconocemos autoridad. Y reconocemos autoridad para honrar. No por posiciones, porque no somos nicolaitas. Aquí nadie tiene rango de general, capitán, teniente, sargento, cabo y raso, no. Como yo le he dicho un montón de veces, lo digo aquí, lo digo cuando estoy en conferencia con los pastores, y lo digo cuando estoy sentado con mis pastores, que yo digo, no, yo soy, en unos lugares me reconocen como su apóstol, que yo soy su apóstol, pero yo soy su hermano, yo soy su amigo, yo soy un pastor como ustedes. ¿Estamos claros en eso? ¿Sabe? Yo soy su padre o su papá o su apóstol o su pastor o lo que sea, pero yo soy su amigo. Y en cuanto a función, en mi función es operar de acuerdo a la gracia que Él me ha dado para que aportar para que el cuerpo funcione correctamente, pero igualmente ustedes. Lo que pasa es que cada cual opera de acuerdo a la gracia que le ha sido dada. Aquí hay excelentes pastores, aquí hay excelentes ancianos, excelentes adoradores, excelentes músicos, pues de acuerdo a excelentes profetas, de acuerdo a la gracia. ¿Y quién dijo que? Y aquí pues eventualmente saldrán también muchos shali aquí, saldrán apóstoles, un apóstol, un enviado. De una persona que anda por ahí tumbándole dinero a la gente. ¿Ok? Ni que camina como el perdón, pero no son guardaespaldas, son escuderos. Perdóneme. Las me jodí, no, escuderos. Proseguimos al próximo punto. Ok.
Ok, rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. ¿Por qué esto es importante? Porque estos son dos atributos, ok, justicia, Geburah, y Salem es Shalom. Pero el Shalom es una manifestación del Gesed, de la bondad. Entonces yo creo que usted entienda eso, porque cuando yo estoy en Shalom estoy completo. Tu sacerdocio tiene que cargar, ¿qué? Shalom, paz, bondad, pero también tiene que cargar justicia para que haya un equilibrio correcto. No nos podemos ir. Si yo soy muy bueno y no hay un equilibrio crítico, me cogen de lo que yo no soy. Pero si entonces me voy siempre a lo crítico, ¿cómo se diría? Al rigor completo, entonces destruyo. No, tiene que haber un balance. Este sacerdocio presenta balance, porque hay justicia y hay ¿qué? Hay rigor, pero hay ¿qué? Hay shalom, exponiéndolo dentro del mundo de las emanaciones. Hay ¿qué? Pero hay bondad, hay gesed. Nuestro sacerdocio tiene que ser un sacerdocio balanceado. ¿Estamos claros? ¿Puedes decir amén a eso? Amén. Ah, pues qué bueno. Ok. Dice, esto es rey de paz, dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Permanece qué? Sacerdote para siempre. Voy a repetir eso. Sin padre, sin madre, sin genealogía. ¿Por qué? Porque buscar la genealogía de Melquisedec no aparece. ¿De dónde sale? ¿De dónde procede? ¿Quién es su papá? ¿Quién es su mamá? Le voy a tirar algo simplemente para ponerlo a pensar. Tampoco de Elías ocurre. Dígame quién es el papá de Elías. Dígame el nombre de la mamá de Elías. Por favor, no me diga que... Sí, la mamá, Jezabel. Señor, te respeto. Oh, sí, el papá de Elías, acá. No. No, Elías no tenía ni no aparece el registro de su papá ni de su mamá. Solamente habla que viene de la región que Elías tipita, punto, de una región de la Galaad. Fuera de ahí no dice más nada. Yo quiero ponerlo a pensar. ¿De dónde vendría Elías? Seguimos. Ok. No, ok. Entonces dice que hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la Torá. O sea, según la Torá, es Leví quien toma los diezmos, no es quien da los diezmos. Sin embargo, ahí está Abraham dando ¿qué? Los diezmos. Es decir, dice, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí hay uno de quien se da testimonio de que vive. De que vive. Aquí, en la tierra, lo que está explicando los sacerdotes, reciben, recuerden que no está hablando del sacerdocio levítico, los diezmos de quién, de hombres mortales son los que los reciben, pero en ese caso, Melquisedec está recibiendo los diezmos de quien, de Abraham, y lo está recibiendo, ok, uno que da testimonio de que vive. No de, fíjese lo que dice, no de que vivió. Creo que volvemos a leer esto. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Un hombre mortal es algo que muere. Pero allí uno de quien se da testimonio de que, no dice de que vivió, dice de que vive.
de que vive, no de que fue, no de que es. Está hablando de que de inmortalidad. Yes. Porque no está hablando de un sacerdocio mortal. No está. Yo creo que usted entienda que el sacerdocio de Melquisedec, ¿por qué trasciende el sacerdocio levítico? Porque el sacerdocio levítico está limitado a la mortalidad de un hombre. El sacerdocio de Melquisedec trasciende porque opera en otra dimensión. Opera en inmortalidad de vida. ¿Y qué fue lo que Yeshua nos dio y lo que nos garantizó? ¿Qué fue lo que Él prometió? El que muere y cree en mí, vivirá. Y el que vive y cree, no morirá eternamente. Usted vive, por eso yo no muero. ¿Cómo? Yo no muero. Para mí la muerte no existe, para usted tampoco. Para respecto a la muerte no existe. ¿Estamos claros en eso? Esto rompe con los paradigmas del sistema. Los principios, estas verdades ponen a sacudir la teología de otros. Yo no sé, por eso se enojan, se molestan. Me escriben cosas en Facebook tirando indirectas a izquierda, a derecha, al centro, al sur, al este, al oeste. No importa, los sigo amando. Qué bueno, están viendo mis videos. Algún día la semilla plantada producirá muchos frutos. Les amo. Ay, Dios mío. Sí, hay que hablar de eso. Yes. Yo entiendo que lo que estamos hablando son cosas que porque todo esto va en contra de lo que tradicionalmente se ha dicho. Pero mire, tradicionalmente nos hemos quedado, estamos ahí, estamos limitados. En este momento el cristianismo está pasando por su peor momento. Hay un avivamiento dentro del mundo musulmán. Y las estadísticas no fallan, mis hijos. Año 2025, si Dios no hace algo antes, el mundo será musulmán. Entiéndalo. Eso es lo que está ocurriendo. Aquí yo traigo una estadística hace como 3 semanas cuando estamos hablando sobre el tema de lo que estamos hablando, y la gente está así. Entonces, esto que estamos hablando es para ponernos a pensar, ponernos a reflexionar, para que usted despierte, para que usted reflexione. Caramba, ¿estaré yo operando o hay más? Pues ¿sabe qué? Hay mucho más de lo que usted y yo pensamos. Y nuestros ojos se tienen que abrir ya de una vez y por todas. No podemos seguir perpetuando la limitación y la mediocridad de un sacerdocio que está, mire, barranca abajo, a menos que nosotros abramos los ojos y hagamos lo que teníamos que hacer. Que esto ha estado aquí siempre. ¿Estamos claros? 20 minutos más. Ok. Estoy comenzando. Ok. ¿Dónde me quedé? Ok. Y todavía no he entrado ahí en el tiroteo fuerte que va a contar la semana que viene. Ok. Estamos. Dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahora comienza lo bueno. Verso 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la Torá, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Lo primero que vemos aquí en esta enumeración de cosas es que la perfección no es por medio de un orden levítico. Porque si hubiese sido por medio del orden levítico, del derramamiento de tanta sangre que se derramaba en el templo, no hubiese habido lugar a que se levantara otro sacerdocio como es el sacerdocio de Yeshua. Entonces te preguntará, ¿pero qué es lo que él está haciendo allá arriba? Bueno, ya él derramó lo que iba a derramar.
¿Qué es lo que está haciendo allá arriba? El sacerdocio de Yeshua, el sacerdocio de luz. Carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. ¿O sí? ¿O no? ¿Qué es lo que dice su Biblia? Que carne y sangre. O sea, allá arriba no hay necesidad de matar animales. Es un sacerdocio superior. Y eso es lo que el Eterno quiere, eso es lo que el Ruach quiere, que usted y yo entendamos y que todo el mundo entienda que nosotros tenemos un sacerdocio superior. Sacerdocio superior. ¿Ok? Verso 12. Porque cambiado el sacerdocio, escuche bien que esto es un elemento controversial y bien neurálgico. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de Torah. De ley. Vamos a leerlo poquito a poquito. Voy a tomar un café para yo ver las caretas de ustedes. No quiero atragantarme. Volvemos. Porque cambiado el sacerdocio, está hablando de un cambio de sacerdocio. Necesario es que haya también cambio de Torah. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Adón vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moshe tocante al sacerdocio. Vamos con esto punto por punto. Número uno, en esto hay cambio de sacerdocio. Entonces, usted no puede ser levita. Si hay cambio de sacerdocio, ya no hay lugar para el levita dentro de la casa del Eterno. Nosotros, el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo adquirido, el linaje escogido, conforme a como dice 1 de Pedro capítulo 2, verso 9 en adelante. Y conforme a como dice Apocalipsis capítulo 1, verso 7 en adelante, que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y para su Mashiach. Todos reyes y somos sacerdotes. Precisamente los dos elementos que tenía Melquisedec, rey y sacerdote. Porque lo que está hablando es en un idioma, en un lenguaje que manifiesta y que señala la dirección del sacerdocio al cual usted y yo pertenecemos. Entonces hay un cambio de sacerdocio. Ya conmigo, cambio de sacerdocio. Cambio de sacerdocio. Pero también hay un cambio de Torah. ¿Cómo? Hay un cambio de Torah. Porque si hay cambio de sacerdocio, no, aguántese ahí. Hasta ahí, papá, hasta ahí. Aguántese, aguántese usted. Let me finish. Si hay cambio de sacerdocio, necesario es que haya también cambio de Torah, que haya cambio de ley. Pues sí, hubo cambio de Torah. Usted y yo tenemos una Torah diferente. Usted no recibió una Torah en tablas de piedra. Usted recibió una Torah donde escrita en su mente y en su corazón. Adentro. Porque nuestro culto no es un culto externo. Todo lo que tú necesitas está dentro de ti. El sacerdocio levítico es un culto externo. Externo. Completamente externo. Tengo que ir al sacerdote para que interceda por mí. Usted no tiene que venir a donde mí y a donde nadie aquí para que interceda, porque está dentro de usted. El velo fue arrancado para que ahora hay libertad para usted entrar en comunión, para usted relacionarse. ¿O no? Pues si el velo fue arrancado y usted tiene libertad, usted tiene un sacerdocio diferente. Porque el sacerdocio levítico no entra detrás del velo.
Ahora en el templo nuevo que están preparando hay lugar santísimo. Ellos no se van a atrever a entrar. Usted puede estar seguro. Está prohibido. No se van a atrever. Mire, un levita no entra detrás de ahí. Solamente la clase sacerdotal. Dentro de la tribu de Leví hay dos clases. La élite sacerdotal son los descendientes de Aarón directo. ¿Cómo ellos lo van a determinar ahora? Eso iba a decir yo. No. Que ellos van a saber. Claro, hay un DNA Eso yo pensé de él. que tiene solamente la tribu de Leví. Ya está aprobado. Pero ¿cómo determinar quién es descendiente directo de Aarón? Ahí sí que Muchas pruebas de sangre va a tener que hacer. van a tener que hacer, exacto, muchas pruebas de sangre, muchos CBC que van a tener que coger. Pero un levita no entra allá atrás. Entonces, usted y yo, porque usted y yo tenemos un sacerdocio de libertad. Porque el velo se abrió, el velo se rompió. El día que el velo se rasgó, ¿sabe lo que esto fue? Se acabó. Ya no es atrás. Recuerde que el velo representa la conexión del cielo-tierra. Recuerde la primera puerta, el Derek, Emet, Jaim. Y esa era la puerta de conexión cielo-tierra. Lo que está diciendo cuando el velo se rasga es, ya la conexión cielo-tierra se dio. Y como se dio, ya no hay necesidad. Por eso se rasgó. Y le voy a decir algo. El velo estaba cubierto por 500 toneladas de oro. Tenía cerca de 4 pulgadas de grosor. Rasgar eso era humanamente era imposible, pero se rasgó. Esto implica, porque yo quiero que usted entienda, dentro del relato, porque hay dentro de los relatos de la mesura de los evangelios, hay unos detalles que nos dicen mucho, y son detalles, esa cuestión de que el velo se rasgó nos dice a nosotros tanto. Especialmente cuando uno ha estudiado los rollos del templo y los rollos de Qumran y uno ha analizado y uno se queda así de wow. Pues entonces, definitivamente, que si el velo se rasgó es porque tuvo que haber bajado algo. Quien lo rasgó no fue mano humana, era imposible. Quien lo rasgó vino de arriba, vino de los mundos superiores o del mundo espiritual y quebró para sellar el sacrificio de Yeshua, su ofrenda. ¿Ok? Entonces, usted y yo recibimos una Torah nueva. ¿Cuándo? El día de Pentecostés, de Shavuot, aquellos 120 que estaban en el templo, el Ruach, el Espíritu Santo vino a la hora tercera, a las 9 de la mañana, que era la hora cuando se estaba ofreciendo el sacrificio para comenzar la fiesta de Pentecostés. En ese momento que desciende el Ruach, desciende el Espíritu Santo sobre 120 que estaban allí. Y como hemos estudiado anteriormente, que están ahí los videos, ¿qué fue lo que trajo el Ruach? La revelación de la Torah. Que trajo la revelación de la Torah. Se lo voy a probar. No es hasta que esa Torah se mete adentro que Pedro y los discípulos entienden el por qué Yeshua muere. Antes de eso, ellos no entendían. ¿Por qué? Porque esa Torah trae luz y revelación. Esa ley o esa Torah es una Torah de luz, revelación. ¿Ok? Es la Torah que va a la par con el sacerdocio al cual usted y yo pertenecemos. Porque si hay cambio de sacerdocio, tiene que ver que cambio de ley, cambio de Torah. Porque ahora quien está oficiando como sumo sacerdote es uno del cual nunca se ha hablado o se habló su tribu, nunca se habló tocante al sacerdocio, como dice, porque Yeshua viene de la tribu ¿de quién? De Judá. Verso 15. Esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Está hablando de un sacerdote completamente diferente a Aarón.
no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. ¿Por qué? Porque el sacerdocio arónico es un sacerdocio que se hereda. Este sacerdocio de Yeshua no es por herencia. Ahora, tiene algo maravilloso, porque es según el poder de una vida indestructible. ¿Por qué Yeshua es sacerdote conforme al orden de Melquisedec? No porque él lo haya heredado, sino por el poder de una vida indestructible. El sacerdote entraba en el lugar santísimo, se abrió una puerta, era tomado, si era digno, bajaba. Yeshua fue al madero, murió. Tuvo 3 días en el vientre, subió y lo devolvieron. Exactamente lo mismo. ¿Sabe lo que manifestó Yeshua ahí? Vida indestructible, que vida de resurrección. Pues usted y yo cargamos el poder de una vida de resurrección. Usted y yo. ¿Cómo? Usted y yo cargamos el poder de una vida de resurrección. Y lo voy a dejar ahí. En Efesios capítulo 1 quiero enseñarles dónde está esto, dentro de muchos versos, pero dale esto. Y continuamos la semana que viene. Qué rápido va a ser el tiempo, Padre. Efesios 1, ¿qué dice aquí? Por el verso 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra emuná en nuestro Adón, Yeshua, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, el Padre de gloria, el Abba, lleno de cabot, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría, Jokmah, revelación, en el conocimiento de él, Jokmah, Binah y Da'at, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado. ¿Por qué él oraba? Para que los ojos de nuestro entendimiento fuesen alumbrados, o sea, para que esta iglesia en Éfeso entendiera la esperanza a la que fuimos llamados y cuál es la riqueza de su cabot en su herencia con los santos. Escuche, y cuál la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Escuche, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Mashiach, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, Señor, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia o a la asamblea, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Cuál es una de los clamores, las peticiones de Pablo? Que nuestros ojos sean abiertos para que la sabiduría, revelación, el entendimiento y conocimiento de arriba nos revele, nos enseñe. Que usted pueda comprender que usted y yo cargamos y que en nosotros está activo. ¿Qué está activo? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y esa supereminente grandeza de su poder, ¿sabe lo que es? La operación del poder que los resucitó. Eso es lo que opera en nosotros. Ese es el poder de una vida indestructible. Como Pablo entendía esto, Pablo dijo un día: derribado, nunca destruido. Nada puede destruirte.
nada puede destruir a un hombre y una mujer que está marcado por Yeshua, por su pacto, y que opera en un sacerdocio de luz, en un sacerdocio conectado al orden de Melquisedec, porque es un sacerdocio que está marcado por el poder de una vida indestructible. Yes. ¿Estamos claros? El sacerdocio levítico dejó de ser, ¿cierto? Dejó de ser. Ahora están haciendo la mímica de ese templo que van a... Pero dejó de ser. Mire, van a estar ahí levantando algo que realmente no tiene nada que ver con el Eterno. Es un monumento. Sí, así yo lo veo. Y en mi apreciación personal, en mi apreciación, no me juzgue, no me critique, por favor, en mi apreciación. Y usted está dispuesto a tener la suya. Mi apreciación, esa es la abominación desoladora. Yes. No es tanto lo que se va a sentar ahí, no. El templo en sí es una abominación. Porque por dentro usted entra y ve los planos virtuales y parece la sala de las Naciones Unidas. Es un monumento político a los pies de los sionistas, que no tienen que ver. Pero sionismo es masonería, es Illuminati, eso no tiene nada que ver. Pero muchos rabinos hasídicos no están de acuerdo con eso. Vaya al internet, no me crea, busque información. Terrible, ¿verdad? Pero nosotros estamos conectados por medio de la fe a un sacerdocio que trascendió. Nuestro Melech, nuestro Rey, nuestro Mashiach Yeshua. Quieran aceptarlo o no quieran aceptarlo, venció la muerte. Al tercer día se levantó de entre los muertos. Una vez una persona de judaísmo me dijo, pero ¿cómo tú puedes probar esto? Porque transformó mi vida y me cambió. Pero ¿cómo tú puedes probar que te cambió? Y el otro, mi vida. Yo mismo soy una carta expedida por el Dios del cielo, como dice Pablo, escrita. ¿Dónde? No en tablas de piedra, sino en las tablas de un corazón de carne. ¿Okay? Y hay cosas. Yo decía que solamente la intervención divina en la vida de un hombre puede provocar, no una religión. Por eso cuando nosotros ministramos y hablamos, me preguntan, no, yo no tengo religión. Yeshua no es religión. Yeshua nunca vino a traer una religión, vino a revelarnos el amor del Abba, que las tradiciones lo habían escondido. Y vino a qué? A revelarnos luz. Y vino a qué? A enseñarnos a cómo retornar, Teshuvah, a cómo retornar a nuestro Abba en paz. ¿Y en qué? Y en armonía. Eso es el Evangelio. Eso es Yeshua. Eso es raíz hebrea. Eso es la palabra. Esa es la palabra. Eso es todo. ¿Ok? Así que vamos a dar esto hoy aquí. La semana que viene, si no hay preguntas, voy a hacer una pregunta, chavo, que te veo ahí, como que apuntando para acá. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Qué le pasa? Que no comió. ¿Te comiste la comida de Dios? No. No, ok, está bien. Está bien, pues estamos aquí. La semana que viene continuamos. Shalom, shalom.